¿Tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Previas históricas de la tercera jornada, la segunda en la que las cubrimos nosotros y además lo vamos a hacer de una manera muy especial porque la primera jornada era a modo de prueba piloto, era para ver cómo salía el invento. Quedé razonablemente contento, pero vi que podía explorar a nivel histórico épocas pretéritas aún más de lo que lo hice en la primera semana en la que le dediqué este espacio. Así que hoy que tenemos Las Palmas Real Sociedad y Celta Real Madrid, no hay motivo alguno para no hacer eso. Vamos a irnos muy atrás en la máquina del tiempo y a recordar partidos de los 50, de los 60 y de los años 2000 y por supuesto también entre medias de los 80. Tenemos para todos los gustos, pero old school, vintage, de la vieja escuela, como os guste decirlo, pero el concepto está bastante claro. Y es que, comenzando por los antecedentes de Las Palmas Real Sociedad, que es el primer partido de la tarde, hay que recordar que se han jugado, tengo por aquí anotados los números exactos, es que hoy los tengo en varios continentes, el contenido, porque hay que administrar la batería, pero el caso es que Real Sociedad y Las Palmas en terreno canario han disputado un total de 31 encuentros con un balance favorable a los insulares. En total han ganado, ahora lo voy a comprobar, pero 17 ocasiones, 8 empates y 6 derrotas. Es que dudaba el número exacto, como podéis comprobar, de cuánto habían ganado los canarios, pero es 17 unos, 8x, 6 doses, 42 goles a favor de Las Palmas, 23 de la Real Sociedad. Esto, lógicamente, a domicilio es completamente distinto, pero en feudo isleño, lo cierto es que el equipo Pío Pío a nivel histórico se ha desenvuelto a las mil maravillas, como demostró en la mayor goleada que le ha marcado al conjunto Txuri Urdin en su historia. Esta se produjo en la temporada 1968-1969. Casi nada, tiempos de cuéntame, pero tiempos en los que conviene recrearse porque la UD, la Unión Deportiva, consiguió su mejor clasificación histórica en primera división. Quedó nada más y nada menos que segunda. Pudo ganarle la Liga al Madrid en la última jornada. Lástima para mí, que soy amante de las historias bonitas de equipos más modestos, que no lo consiguiera, pero llegó con opciones vivo hasta las dos últimas fechas. Precisamente perdió en San Sebastián, si mal no recuerdo, en la penúltima jornada y tenía ya que ganar al Madrid, no lo consiguió, pero nos vamos a ese partido de la temporada 68-69 en la jornada número 14, 4-0 a favor de Las Palmas. Los goles de Niz en el minuto 33, de José Juan en el minuto 69, de Gilberto en el minuto 79 y del malogrado Guedes en el minuto 87. Una historia trágica, la del internacional español, que conformaba un auténtico equipazo con sabor a canario, con muchísima gente de la casa, siempre el equipo insular. En aquel encuentro era un duelo entre Molomni, que posteriormente sería entrenador del Madrid, y entre Elizondo, que sería uno de los mejores técnicos de la Real Sociedad. Era un 4-0 en la jornada 14, ya os he dicho quién ha marcado los goles, que es perfectamente reconocible, pero es que también lo es la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas, que os procedo a recitar desde atrás en este preciso instante. El portero era Oregui, la defensa era Aparicio, Martín Marrero, Tonono, un mítico central que sacaba perfectamente la pelota, y Justo Gilberto. En la medular estaban Guedes, Niz, que marcaron los dos. Más arriba, Gilberto, Germán y José Juan. Y arriba estaba León, que luego sería el entrenador en el partido al que haremos referencia de los años 80. Era un equipo canario que jugaba de mil maravillas, que practicaba el fútbol de la escuela canaria, que toma lo mejor de la escuela sudamericana, y le dio en aquel partido un auténtico baño de fútbol a una Real Sociedad que no acabó ni mucho menos mal la temporada. Quedaron los canarios segundos, pero los Txuri-Urdin séptimos. O sea que no fue un partido que midiera a aspirantes por objetivos tan diferentes.
Lo cierto es que no hubo cambios en aquel partido. ¿Por qué no hubo cambios? Pues porque no se permitían todavía en aquel momento en España, solo había un suplente por equipo, estaba Romero por Las Palmas, pero no llegó a salir al terreno de juego. Fijaos lo que han cambiado los tiempos, que luego también lo comentaremos en el Celta Madrid. El caso es que para concluir con el Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad de San Sebastián, tenemos que abordar el partido de la temporada 1980-1981, que fue de resultado dispar al anterior. Aquí, pese a que los vascos no han ganado tantas veces en Canarias, sí que se impusieron por 0-3 con goles de Uralde, todos en la segunda parte, de Diego y de Cortabarría, el último de penalti. Es una temporada histórica para la Real Sociedad porque es aquella en la que ganan su primera liga de las dos que tienen. Y lo hacen después de comenzar perdiendo en el primer partido, tras ganar a Las Palmas en la tercera jornada y con una segunda vuelta espectacular en la que en los últimos 10 encuentros vencen en 8 y apenas empatan 2, uno de ellos el último en el Molinón, que les vale para ratificar el título de liga. En aquel partido en los banquillos estaba en el local, en el de los Canarios, Ruiz, y en el visitante el mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad, por todo, por números, por datos, por ser de la casa, Alberto Ormaechea, que en aquel partido, rumbo a lo que iba a ser su primer título, aunque por aquel entonces yo creo que poco se lo podría imaginar. Fijaos quién estaba en la portería, nada más y nada menos que Arconada. En defensa, Celayeta, Cortabarría, Gajate y Olaizola. Y eso que no estaba Gorriz, que no entró ni siquiera en la segunda parte. Y de medio campo hacia adelante, es que todos nos suenan por muy modernos que seamos. Diego, Zamora, Perico Alonso, que era el padre de Xavi Alonso, Uralde, que marcaría el gol, y Dígoras y Satrústegui, que es el máximo goleador histórico del equipo realista. Por tanto, hay que quitarse el sombrero ante este equipo y homenajear a la Real 80-81 con esta victoria en el campo de Las Palmas, que sería la primera que conseguiría fuera de casa en esa temporada triunfal. Luego vendrían muchísimas más. Por cierto, que en la segunda parte de ese partido entrarían López Ufarte y Vaquero, que eran todavía dos jovenzuelos, pero que luego harían historia también con los colores blanquiazules, ganando Copas del Rey y protagonizando traspasos muy importantes para la época al Atlético de Madrid o al Betis, como fue el caso de López Ufarte, o al Barcelona, como fue el de Vaquero, que acabó marcando un gol histórico en Kaiserslautern para el equipo blaugrana. Pero esa ya es otra historia, como lo es la del Celta Real Madrid. Y es que el equipo vigués le ha ganado tantas veces en su feudo como el Madrid allí. Es decir, el balance es 23 victorias para los locales, 11 empates, 23 victorias para los visitantes. Y en goles ha marcado más el Celta, 99-96. Son datos que he tenido que comprobar varias veces porque no me los terminaba de creer. Y es que en los últimos años el Madrid gana casi siempre ahí. De hecho, desde el regreso del Celta de Vigo a primera en 2012-2013, solo le ha ganado al Madrid una vez en Copa, que luego encima creo no le sirvió para pasar la eliminatoria, y otra vez en Liga, en la temporada 2013-2014 con Luis Enrique en el banquillo, pero yo con lo que me voy a quedar es con épocas anteriores porque nos sirven para reflejar la igualdad que había entre estos dos equipos y que es real y que solo hoy puede ponerse por delante el Madrid si gana en Balaídos. O sea, ya tenéis un aliciente para ver si hoy, en caso de vencer el Madrid, consigue ponerse, yo creo que casi por primera vez, al menos de manera significativa, con más victorias que el Celta en campo de los Olímpicos, puesto que en los años 40 y 50 encadenó hasta 10 años seguidos sin ganar allí, desde la 46-47 hasta la 56-57, y a finales de los 90 también era un martirio ir para Galicia, para los blancos, porque perdían o empataban tanto en el campo del Depor como en el campo del Celta. Difícilmente ganaban ni en Riazor ni en Balaídos, que es lo que nos toca hoy, Balaídos. Y es que, por ejemplo, en esa temporada 2000-2001, que muchos celtistas recordaréis, y aquí está Jantok
que a lo mejor le suena y recuerda con cariño esa época. Ganaba el Celta muchas cosas, se quedaba a las puertas de muchos títulos importantes. Hablamos de una temporada en la que entrenaba Víctor Fernández, en la que llegaron a final de Copa y en la que la perdieron con el Real Zaragoza, pero por ejemplo eliminan al Barça en semifinales y se toman cumplida venganza de lo que ocurre en Copa de la UEFA cuando el Barça, qué tiempos, el Barça jugando la Europa League, bueno, como ahora, en realidad el Barça los apea sufriendo muchísimo por el valor doble de los goles en campo contrario. El caso es que en Liga tampoco se descuidaban, era un equipo que afrontaba 3 competiciones y lo daba todo hasta el final, porque en Liga quedan sextos, en Copa del Rey llegan a la final y en Copa de la UEFA a cuartos de final, ojo, empezando a jugar en julio, porque había una competición muy denostada que era la Intertoto y que quizás sea el título que tiene el Celta. Digo lo de quizás porque sí que ganó esa competición, pero hay quien no reconoce ese título. Y es en esa temporada, en la 2000-2001, que pasaron tantas cosas y que por eso lo he seleccionado, porque fue un resultado muy contundente en la jornada número 33 contra el Madrid de Del Bosque, que sería campeón de Europa antes, en la 2000, y después, en la 2002. Pero en 2001 le tocó morder el polvo allí en Vigo, como tantas otras veces. Los goles los marcaban Juanfran en el minuto 8, Gustavo López en el minuto 25 y Jesuli entrando desde el banquillo ya en el minuto 90. La alineación del equipo vigués: Caballero en portería, Velasco, Jorovic, Cáceres y Juanfran. El del Levante, no os creáis que era el del Atleti y Osasuna. Wagner Giovanella, Mostovoy, Gustavo López, Edu y Cataña, fútbol de salón, el de aquel Real Club Celta de Vigo, en el que por si faltaba algo, entraban en la segunda parte Jayo, Couñago, que fue campeón del mundo con Casillas y compañía, si no me estoy columpiando, y Jesuli. Pero no entró Pinto, por ejemplo, que estaba ahí el portero que luego sería del Barça, José Manuel Pinto Colorado, el tan buen amigo de Messi. Y nos vamos a los años 50, porque os cuento que el Madrid tenía muchas visitas seguidas en las que se le atragantaba el Celta de Vigo, hasta que, tras haber ganado en una de las primeras, en la 46-47, volvió a romper el maleficio justo 10 años después, en la 56-57. Temporada en la que a los locales los entrenaba el argentino Scopelli, que fue uno de los delanteros míticos de Estudiantes de La Plata, en la delantera de los profesores, y que como entrenador dirigió en España, por ejemplo, al Español. Aquí no es redundancia, porque es verdad, en nuestro país dirigió al Español y le llamaban el entrenador del oxígeno, por los novedosos métodos de preparación física que utilizaba con el Club Perico. El caso es que en el Celta se salvó por bastante poco aquella temporada, no debió ser la más sencilla del mundo y por eso perdió 0-3 contra un Madrid que estaba dirigido por Villalonga, el entrenador que consiguió los primeros títulos europeos para el Real Madrid, para el Atlético de Madrid y para la selección española, la primera Eurocopa del 64. Militar de profesión, era un entrenador de fútbol que no le hacía ascos a dirigir a ninguno de los grandes de la capital. Y que en aquel partido, en la temporada en la que el Madrid gana un triplete, porque se proclama campeón de Liga, campeón de Copa de Europa por segunda vez en su historia y campeón de Copa Latina, ve cómo le marcan goles a su favor en la jornada 15. Di Stéfano en el minuto 10, Joseito en el minuto 53 y Mateos ya en la recta final del partido en el minuto 87. En una alineación formada por Berasaluce, Marquitos, Atienza segundo y Lesmes segundo en defensa. En el medio campo, ya todo de ataque, Copa, Zárraga, Santisteban y Mateos, que decía que marcaba uno de los goles. Y en la delantera, Marsal, Joseito y Di Stéfano, el argentino, hispano-argentino, que no necesita presentación y que es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que ya lo perdimos, en paz descanse. Así que tampoco había cambios en ese partido, porque era una época muy anterior en el tiempo. Si hablábamos de Las Palmas 68-69, fijaos a dónde nos estamos remontando ahora, la temporada 56-57. Hemos hablado de Las Palmas, de Molovni, que quedó segunda en Liga. Hemos hablado de la Real Sociedad, que ganó la Liga.
Hemos también tratado al Celta de Vigo de Víctor Fernández, que ganó la Intertoto y que llegó muy lejos, por ejemplo, a una final de Copa. Y, por supuesto, hemos mencionado y elogiado al Madrid, campeón de Europa por segunda vez en la 56-57. Las previas históricas no tienen el nombre por casualidad, se debe a que recordamos partidos de todas las épocas y no nos vale cualquier cosa, ¿eh? Todos los partidos que tratemos tienen que poseer algo, sobre todo si los equipos tienen una larga existencia de éxitos como el caso de los 4 que he mencionado hoy. Así que comentadme vosotros qué partidos y qué jugadores de estos recordáis. Seguro que en YouTube hay un público mucho más joven, pero ¿a qué jugador, por ejemplo, de estos, de Di Stéfano, de López Ufarte, de Tonono, de Guedes, os habría gustado ver en la actualidad o habéis visto en vídeos? Decidme cualquier cosa sobre fútbol español, sobre estos partidos de liga. Dale like, compartid. Nos vemos pronto. Hasta la vista.